Buenos días nuevamente para todos. Damos inicio a este segundo día de las controversias pediátricas de la Universidad del Valle 2022. Iniciaremos este bloque de endocrinología pediátrica y cardiología pediátrica con el doctor Óscar Escobar Arango de la promoción de pediatría de 1991 de la Universidad del Valle, endocrinólogo pediatra del Children's Hospital of Pittsburgh de la University of Pittsburgh School of Medicine Pittsburgh de Estados Unidos, quien nos hablará sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de la hormona de crecimiento. Bienvenido, doctor. Antes que todo, quiero felicitar al Departamento de Pediatría por su cumpleaños número 67. Agradezco la invitación a participar en esta jornada de controversias pediátricas en honor a nuestro querido profesor y colega, el Dr. Julio César Reina, a quien le guardo mi mayor respeto y admiración. En este corto espacio voy a hablar someramente de algunos aspectos importantes y quizás controversiales del diagnóstico y manejo de la deficiencia de hormona de crecimiento en niños. Aquí están los objetivos de la charla. Más allá de la edad neonatal, la razón más frecuente que lleva a la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento es la alteración del crecimiento lineal, y aquí es importante hacer la distinción del concepto de talla baja versus falla de crecimiento. Recordemos que el crecimiento ponderal, o sea la ganancia de peso, generalmente no está comprometido o lo está en menor grado que el crecimiento lineal en niños con deficiencia de hormona de crecimiento. Es también importante reconocer que, en ausencia de talla baja, una trayectoria de crecimiento significativamente por debajo del potencial genético puede generar sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. La deficiencia de hormona de crecimiento puede ser aislada o ser parte de la deficiencia de múltiples hormonas hipofisarias en asociación con alteraciones genéticas, estructurales y orgánicas. La definición aceptada de talla baja es aquella estatura por debajo de menos 2 desviaciones estándar para la edad y sexo en curvas poblacionales apropiadas para el individuo. En esta diapositiva podemos apreciar la diferencia entre falla de crecimiento y talla baja. La falla de crecimiento se refiere a la disminución de la velocidad de crecimiento lineal que, si es persistente, puede llevar a la talla baja. La talla baja se define como la estatura o longitud por debajo de menos 2 desviaciones estándar para edad y sexo. La velocidad de crecimiento se refiere a la magnitud del cambio de longitud o estatura en un intervalo de tiempo y generalmente se expresa en centímetros por año. El cálculo impreciso de la velocidad de crecimiento, frecuentemente como resultado de mediciones incorrectas, puede llevar a una toma de decisiones erradas y, en el mejor de los casos, a la petición de estudios innecesarios. Las mediciones de longitud y estatura deben hacerse con equipo y técnica apropiados. Aún así, hay un margen de error aceptado. Se recomienda que el cálculo de la velocidad de crecimiento se haga con mediciones obtenidas a intervalos de por lo menos 4 a 6 meses para evitar amplificación debida al error inherente de las mediciones. Existen curvas de velocidad de crecimiento específicas para cada sexo. La velocidad de crecimiento varía con la edad. En estas curvas se puede ver que la velocidad de crecimiento más baja, que precede al estirón puberal, es conocida como el nadir prepuberal. Este es un fenómeno fisiológico que debe tenerse en cuenta en la evaluación de preadolescentes investigados por falla de crecimiento. Existe una diferencia de aproximadamente 13 centímetros entre la talla promedio de hombres y mujeres que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la talla blanca. La talla blanco, llamada en inglés Target Height o Mid-Parental Height, es el promedio de la talla de los padres después de corregir la estatura del padre del sexo opuesto para convertirla en una talla del mismo sexo del niño o niña, ya sea adicionando o restando 13 centímetros. Así, la talla blanco en niños se calcula sumando la talla del padre y la talla corregida de la madre y dividiendo por 2. Y la talla blanco en niñas se calcula sumando la talla de la madre y la talla corregida del padre y dividiendo por 2. La fórmula simplificada se muestra al final con una variación de más o menos 10 centímetros para niños y una variación de más o menos 9 centímetros para niñas. Dos aspectos que deben tenerse en cuenta con respecto al potencial genético están descritos en esta diapositiva. Aquellos niños que no tienen talla baja por definición, pero cuya trayectoria de crecimiento está muy por debajo de lo esperado para el potencial genético, ameritan estudio si cumplen con otros elementos que sugieran deficiencia de hormona de crecimiento. Por otro lado, no todos los niños con talla baja cuyos padres también tienen talla baja deben considerarse como variantes normales del crecimiento o talla baja familiar, ya que pueden tener alteraciones monogénicas de talla baja hereditaria. En esta diapositiva se presentan ejemplos de las dos situaciones clínicas mencionadas. El niño con talla que es normal, pero creciendo por debajo del potencial genético, o en esta niña que tiene talla baja y cuyos padres también tienen estatura baja. En ambos casos
cabe la posibilidad de deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Se puede diagnosticar deficiencia de hormona de crecimiento con base en la auxología únicamente? La mayoría de los estudios, incluyendo el Estudio Nacional Cooperativo de Crecimiento, han demostrado que los criterios auxológicos aislados tienen un valor mínimo en la diferenciación de niños con deficiencia de hormona de crecimiento versus niños con estatura baja que no tienen deficiencia. Aún la velocidad de crecimiento no discriminó entre esos dos grupos. Por lo tanto, se concluye que la evaluación auxológica aislada no es suficiente para hacer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. La evaluación auxológica, junto con la medición de factores de crecimiento, fue propuesta a mediados de la década del 2000 como evidencia suficiente para hacer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, poniendo en duda la necesidad de realizar pruebas de estimulación. Sin embargo, esto ha cambiado, como lo veremos más adelante. ¿Cómo iniciar la evaluación de la deficiencia de hormona de crecimiento? Cuando hay El inicio de la evaluación debe incluir una historia clínica completa con atención a los datos auxológicos al nacer, la revisión de la trayectoria de crecimiento lineal y ponderal, la recolección de información de la estatura de los padres y otros familiares y antecedentes médicos de importancia. El examen físico debe incorporar la evaluación auxológica, incluyendo mediciones confiables de peso y talla y determinación del estadio puberal. A continuación se pueden solicitar pruebas generales preliminares que pueden elegirse de acuerdo a la situación clínica, medición de pruebas de función tiroidea y valoración de la maduración esquelética por medio de una radiografía de edad ósea. La petición de pruebas de tamizaje para deficiencia de hormona de crecimiento se va a discutir más adelante. La escogencia de pruebas generales como cuadro hemático, marcadores de inflamación, electrolitos, pruebas generales de tamizaje para enfermedad celíaca y cariotipo pueden hacerse con base en la evaluación clínica. La valoración de la maduración esquelética es importante como parte de la evaluación ante la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. La razón es que la edad ósea típicamente está retrasada en deficiencia de hormona de crecimiento. Sin embargo, hay situaciones en las que este no es el caso. Por ejemplo, en deficiencia de hormona de crecimiento adquirida recientemente. También en el caso de niños obesos con deficiencia de hormona de crecimiento, ya que la obesidad tiende a avanzar la maduración esquelética. Además, la edad ósea no es confiable en niños muy jóvenes, como aquellos menores de 2 años, debido a la gran variabilidad en la apariencia de los centros de osificación. Es importante entender la fisiología de la secreción de hormona de crecimiento y su efecto en la estimulación de péptidos dependientes de ella. La GHRH se secreta en el hipotálamo y actúa con su receptor en la hipófisis para estimular la producción de hormona de crecimiento. Esta circula en la sangre unida a la proteína enlazadora de hormona de crecimiento que corresponde al dominio extracelular del receptor. Cuando llega al hígado, hay interacción con el receptor que se dimeriza y conduce a la transducción de la señal que lleva a la producción de estos péptidos, IGF-1, IGF-BP3 y la proteína ácido lábil, la subunidad ácido lábil. La IGF-1 circula asociada a la IGF-BP3 y esto está estabilizado por la ALS para evitar la degradación de la IGF-1 en la circulación. Así llega hasta el sitio donde debe interactuar con su receptor, se desliga de esas proteínas transportadoras e interactúa con el receptor. El patrón de secreción de hormona de crecimiento es pulsátil. En el panel superior vemos el patrón de secreción de hormona de crecimiento en un niño con deficiencia y en el panel inferior el patrón de secreción en un niño con producción normal de hormona de crecimiento. La medición de hormona de crecimiento al azar puede encontrar valores en el nadir, en niños normales, y por lo tanto estas mediciones no son de utilidad. Las mediciones de IGF-1 y IGF-3 que vimos anteriormente son útiles como screening o como tamizaje para deficiencia de hormona de crecimiento. La IGF-1 se produce en los hepatocitos en respuesta a la hormona de crecimiento. Aunque la producción de hormona de crecimiento es pulsátil, los niveles de IGF-1 muestran mínima fluctuación a lo largo de las 24 horas. Por esta razón es posible obtener niveles confiables con muestras tomadas al azar. Sin embargo, los niveles de IGF-1 también varían con la edad, el sexo y el estadio puberal, como se ve en la gráfica adjunta, y deben interpretarse apropiadamente. Es necesario recordar que la IGF-1 también depende del estadio nutricional, por lo tanto, hay situaciones clínicas que requieren cuidado especial cuando se trata de interpretar los niveles de IGF-1, ya que la pérdida de peso, la desnutrición y enfermedades crónicas disminuyen los niveles. Además, los niveles de IGF-1 no son confiables en recién nacidos
y lactantes, ya que los valores se sobreponen con los niveles de niños con deficiencia de hormona de crecimiento. La sensibilidad de los niveles de IGF-1 para el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento es en promedio del 71%, por lo tanto casi una tercera parte de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento pueden tener niveles normales de IGF-1, falsos negativos. Por otro lado, la especificidad es del 72%, lo que significa que casi una tercera parte de los niños sin deficiencia de hormona de crecimiento pueden tener niveles bajos de IGF-1 o falsos positivos. Por eso la medición aislada de los factores de crecimiento, aún en conjunción con la valoración auxológica, no es suficiente para... La medición de IGF-1 es un buen complemento para la IGF-1 en el tamizaje de la deficiencia de hormona de crecimiento. Los niveles varían también con edad, sexo y estado puberal como la IGF-1. Sin embargo, la IGF-1, aunque es dependiente de la hormona de crecimiento, tiene un comportamiento ligeramente diferente, ya que los niveles no se afectan tanto con el estado nutricional y además son útiles en recién nacidos y lactantes. La sensibilidad es baja del 64%, pero la especificidad es superior, del 85%, por lo tanto es raro encontrar niveles bajos de IGF-1 en niños sin deficiencia. En conclusión, la medición de niveles de hormona de crecimiento basal no es de utilidad para el diagnóstico de la deficiencia de hormona de crecimiento, mientras que la medición de péptidos dependientes como la IGF-1 y la IGF-1 es útil como tamizaje ante la sospecha de hormona de crecimiento, pero con base en su sensibilidad y especificidad no son suficientes para la confirmación del diagnóstico. A pesar de que las pruebas de estimulación de hormona de crecimiento son artificiales y no fisiológicas, son las ayudas diagnósticas aceptadas para la confirmación del diagnóstico y se recomiendan en aquellos pacientes en quienes la historia clínica, el examen físico y los niveles de IGF-1 son consistentes con el diagnóstico. Una virtud especial de estas pruebas es que ayudan a distinguir la deficiencia de hormona de crecimiento que conlleva a una deficiencia secundaria de IGF-1 de una deficiencia primaria de IGF-1, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos el espectro de anormalidades del eje hipotálamo hipofisario IGF-1. En el panel izquierdo tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento que conlleva a una disminución de la producción endógena de IGF-1 y clínicamente a falla del crecimiento y talla baja. En el panel central tenemos la deficiencia primaria de IGF-1, que puede ser el resultado de anormalidades genéticas del receptor de hormona de crecimiento, anormalidades en la cascada postreceptor o en el mismo gen de la IGF-1. Como vimos en la diapositiva anterior, tanto la deficiencia de hormona de crecimiento como la deficiencia primaria de IGF-1 cursan con niveles bajos de IGF-1 y las pruebas de estimulación son importantes para establecer la diferencia. La deficiencia severa de hormona de crecimiento se caracteriza por niveles muy bajos en respuesta a la prueba de estimulación, en tanto que en casos de resistencia los niveles de hormona de crecimiento en respuesta a la prueba de estimulación son altos. Los casos de deficiencia moderada de hormona de crecimiento, que son los más comúnmente vistos en la práctica clínica, se caracterizan por un pico de hormona de crecimiento en la prueba de estimulación que no alcanza un nivel de corte. Este nivel de corte ha variado históricamente de 5 nanogramos por mililitro a 7 nanogramos por mililitro y más recientemente a 10 nanogramos por mililitro. Sin embargo, con la nueva metodología, la medición de hormona de crecimiento, la sensibilidad es mayor y se está proponiendo usar de nuevo el nivel de corte de 7 nanogramos por mililitro. Las pruebas de estimulación o provocación se hacen con la administración de agentes que estimulan la secreción de hormona de crecimiento por varios mecanismos fisiológicos. Entre ellos están la insulina, la arginina, la clonidina, la L-dopa y el glucagón. El uso de GHRH está disponible en adultos, pero no se ha probado en niños. En general, la aprobación del tratamiento con hormona de crecimiento requiere por parte de las compañías de seguros que se demuestre falla a 2 estímulos, excepto en aquellos niños con deficiencia de múltiples hormonas hipofisarias en que una sola prueba fallida es suficiente. El pico de hormona de crecimiento en pruebas de estimulación puede estar disminuido en niños obesos y los resultados deben analizarse con cautela. También, como explicamos anteriormente, la desaceleración fisiológica prepuberal puede inducir preocupación. Estos niños y aquellos con cierto retraso del desarrollo puberal frecuentemente se remiten para evaluación. Adicionalmente, los niveles de IGF-1 en estos individuos puede ser bajo para la edad, pero adecuados para el estadio puberal. En conjunto, esta situación clínica puede conducir a la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. Por lo tanto, en niños peripuberales se recomienda administrar esteroides sexuales antes de la prueba de estimulación para disminuir el falso diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento en niños que tienen retardo puberal de crecimiento y desarrollo. En la gráfica de la izquierda
se muestran resultados de un estudio que evaluó el pico de hormona de crecimiento en pruebas de estimulación en niños normales. Solamente aquellos que estaban en estadio 4 y 5 de Tanner estuvieron por encima del nivel de corte, pero los de estadio puberal 1, 2 y 3, algunos niños normales sin deficiencia de hormona de crecimiento tenían pico de hormona de crecimiento por debajo del nivel de corte. Por esta razón es importante hacer la preadministración. Aquí también se muestra en la derecha que la administración de etinilestradiol por 2 días aumentó significativamente la respuesta de hormona de crecimiento en la prueba solamente en los niños que no tenían deficiencia de hormona de crecimiento. Por lo tanto, la preadministración de esteroides sexuales disminuye los falsos positivos del 39% al 5%. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica sugiere hacer la preadministración de esteroides sexuales antes de la elaboración del test de estimulación, y hay algunas alternativas en cómo hacer esto. Estrategias de dosificación de hormona de crecimiento. La recomendación estándar de la dosificación de hormona de crecimiento es aquella basada en el peso, y se han aprobado dosis de 0.16 a 0.24 o aún de 0.3 miligramos por kilo por semana. Algunos autores han usado dosis más altas durante la pubertad, pero es raro que se utilicen estas dosis en los pacientes. Por el otro lado, se ha propuesto la utilización de IGF-1 como estrategia para mejorar el resultado. Un estudio de niños con deficiencia de hormona de crecimiento hizo una comparación entre niños cuya dosis se tituló de manera estándar, como el peso, o en otros con la IGF-1, para tratar de alcanzar el promedio de IGF-1, o sea, la desviación estándar de 0, o el límite superior, o sea, la desviación estándar de más 2. En el panel superior vemos que las metas de IGF-1 para llegar al promedio o a más 2 desviaciones estándar se alcanzan relativamente rápido en 6 a 9 meses. En el panel inferior vemos que los niños con deficiencia de hormona de crecimiento tratados para alcanzar 2 desviaciones estándar de IGF-1 experimentan un mayor aumento de la desviación estándar de la talla que los niños que fueron tratados para alcanzar el promedio. Sin embargo, las dosis requeridas para alcanzar una meta de IGF-1 de 2 desviaciones estándar son significativamente mayores que las dosis requeridas para alcanzar la meta del promedio. Esto genera preguntas acerca del balance riesgo-beneficio y del balance costo-beneficio. Se ha concluido que el enfoque de titulación de la dosis para alcanzar el promedio, o sea, una desviación estándar de 0 de la IGF-1, parece ser el método con mejor balance costo-beneficio comparado con la dosificación estándar por el peso o la dosificación para alcanzar IGF-1 de 2 desviaciones estándar. Muchas gracias. Desde el Hospital de Niños de Pittsburgh.